¿Alguna vez has oído hablar sobre Mary Shove? Se dice que era una anciana ventrílocua que residía en un pueblo llamado Ravensphere y que toda su vida se la pasó con la obsesión de crear a la marioneta perfecta, obsesión que para su mala suerte la llevó directamente hacia la tumba. ¿Qué pasó después de eso? Es una larga y macabra historia que si no la conoces, prepárate, porque el día de hoy te vengo a resumir el títere. Esta historia comienza con la llegada de un misterioso paquete a manos de un joven llamado Jamie, nuestro protagonista, quien junto a su novia Lisa encuentran que dentro posee un tétrico ventrílocuo que no tienen ni idea de quién se los habrá mandado. Pero Lisa menciona que este muñeco le acaba de hacer recordar un poema muy famoso en su pueblo cuando eran niños. Cuidado con los ojos de Mary Shove. No tenía hijos, solo muñecos. A pesar de esto, no le toman mucha importancia y deciden conservarlo, sin saber que esta decisión sería la peor de todas sus decisiones, ya que mientras Lisa estaba sola en casa, comienza a escuchar ruidos provenientes de su sala, hasta que de un segundo a otro, todos los sonidos del lugar comienzan a desvanecerse, excepto uno en donde escucha risas que provienen del cuarto en donde había dejado el muñeco, pero cuando va a revisar, algo la saca volando y luego la arrastra hacia adentro de la habitación. Jamie, que estaba de compras, regresa de vuelta a casa y escucha que Lisa lo llama desde la habitación en donde estuvo el muñeco, pero se quedaría horrorizado al encontrar a su novia muerta y de una manera muy atroz. El detective Jim comienza a investigar el asesinato de Lisa, pero para sorpresa de Jamie, le dice que él es el primer y único sospechoso de este asesinato, por dos razones esenciales. La primera es que no se han encontrado huellas de alguien más en la escena del crimen. Y la segunda y la más importante es que según el informe policial, nuestro protagonista mencionó haber escuchado a su novia segundos antes de encontrarla muerta, lo cual no tiene sentido, además de porque a Lisa le han arrancado la lengua. Pero él, intentando defenderse, le cuenta que en su pueblo natal, antiguamente se creía que estos muñecos eran un mal presagio de la muerte, y que probablemente el responsable de este asesinato fue el mismo que envió este muñeco a su casa. Sin embargo, el detective no le cree ni una palabra, pero como tampoco tiene pruebas para encerrarlo, lo deja libre. De vuelta en casa y oculta en la caja del muñeco, Jamie encuentra que este se llama Billy y que le pertenecía a nada más y nada menos que a Mary Shove, la misma señora del poema tétrico que su novia le hizo recordar. También encuentra que el paquete vino directamente desde su pueblo natal llamado Ravensphere, haciendo que por esta razón agarre el muñeco y se vaya hacia allá. Cuando llega al lugar, ve que todo se ha convertido en un pueblo fantasma por alguna misteriosa razón. Sin embargo, no le toma interés y va hacia la casa de su padre, en donde para su sorpresa le abre su nueva madrastra. Acá nos enteramos que Jamie y su padre se dejaron de hablar desde hace mucho tiempo porque su madre se suicidó por culpa de este señor. Por ello le dice que solo acudió a él, ya que necesita saber el poema completo de Mary Shove, el que Lisa le había mencionado. Sin embargo, su padre menciona que solo se trata de un absurdo poema que solamente lo creen las personas más supersticiosas, haciendo que Jamie se ofenda y se vaya del lugar. Por la noche se instala en un hotel y deja al pequeño Billy sentado al lado de la ventana, pero entre sueños ve cómo el muñeco se mueve de un lado a otro, además de ver la figura de una anciana quien desaparece cuando prende la luz. Pensando que solo se trataron de pesadillas, a la mañana siguiente va con Henry, quien es dueño de una funeraria, y firma los documentos para que le hagan la autopsia al cuerpo de Lisa. Pero esa misma noche, cuando el cadáver llegó a la morgue, el anciano quedaría aterrado diciendo no puede estar pasando de nuevo, dándonos a entender que ya antes había recibido cuerpos asesinados de esta manera. El día del entierro de Lisa, Jamie se encuentra con la esposa de Henry, quien además sufre de demencia, y comienza a recitarle el poema de Mary Shove, diciéndole que debe deshacerse del muñeco porque ella lo ha encontrado y lo quiere asesinar. Jamie, temiendo por su vida, esa misma noche, entierra a Billy al lado de la tumba de la misma Mary Shove, y ve cómo toda su colección de marionetas, las 101 para ser precisos, están enterradas a su alrededor. Pero cuando vuelve al hotel, grande sería su sorpresa al encontrar que el detective Jim desenterró al muñeco pensando que tal vez este podría esconder algo importante en el crimen contra su esposa. Por ello le dice que se lo llevará como evidencia y que lo estará vigilando desde otra de las habitaciones, ya que se ha hospedado en el mismo hotel. Pero por la mañana, cuando Jamie ve salir al detective, toma rápidamente al muñeco de su habitación y se lo lleva a Henry para averiguar si sabe algo de él. Acá el anciano le cuenta que cuando él era niño, Mary Shove daba espectáculos con sus marionetas en el gran teatro de la ciudad, en donde además también vivía. Pero un día un niño la abucheó frente a todo el público
muñeco, lo cual dejó muy molesta a la señora. Semanas después, este mismo niño misteriosamente desapareció sin dejar rastro alguno, provocando que un grupo de desconocidos, que nunca se supo quiénes fueron, tomaran venganza culpando a la señora y asesinándola al instante. En su lecho de muerte, Mary Shaw pidió que la enterraran junto a sus 101 muñecos, pero además pidió un segundo deseo bastante perturbador, el cual fue que la convirtieran en una marioneta más. Luego de su entierro, la muerte comenzó a azotar a Ravensfield, haciendo que muchas personas comiencen a morir de la misma manera en como murió Lisa, o sea, todos con la lengua arrancada, provocando que la mayoría de personas que quedaron abandonen el lugar y este se convirtiera en un pueblo fantasma. Sin embargo, Henry le dice que no sabe cómo fue que este muñeco llegó hasta la casa de Jamie, así que para averiguarlo, el joven decide ir hacia el Gran Teatro para ver si puede encontrar algo allá, pero lo que no se percató es que había dejado al muñeco Billy en casa del anciano. A causa de esto, Henry comienza a escuchar ruidos provenientes desde su sótano y pensando que se trata de su esposa que a veces se escondía ahí, va a revisar, pero se encuentra con Mary Shaw, quien le termina arrancando la lengua, acabando así, tristemente, con su vida. En el Gran Teatro, Jamie encuentra un libro de Mary Shaw que dentro contiene notas de cómo crear al muñeco perfecto, pero lo que no se esperaba es que ahí descubriría que aquel niño que abucheó ese día a la anciana pertenecía a la familia de los Ashen, o sea, a su propia familia. Por ello va con su padre en busca de respuestas y agárrate bien, mano, porque acá nos enteramos que este niño era el tío abuelo de Jamie, Michael Ashen, que cuando desapareció, toda su familia junto a otras familias del pueblo comenzaron a buscar a Mary Shaw, a quien culparon y obligaron a hablar para luego cortarle la lengua y así asesinarla. Pero lo que ellos no se esperaban es que el espíritu de esta anciana volvería de la muerte y comenzaría a asesinar a cada responsable de su asesinato, incluyendo a los hijos de estos, sus nietos, sus esposas, hasta acabar completamente con toda su descendencia. Sin embargo, le dice que no sabe por qué la anciana asesinó a Lisa, ya que ni ella ni su familia tenían nada que ver con esto. Al instante llega el detective, quien quiere arrestar a Jamie por haberse llevado a Billy, además de que le dice que todos los muñecos de Mary Shaw que estuvieron en el cementerio han sido desenterrados, acusando también a Jamie como principal sospechoso de habérselos llevado. Pero justo su madrastra interviene y le dice al joven que tiene una llamada importante en la cual habla Henry. Este le dice que sabe cómo probar que él es inocente de la muerte de Lisa, y para poder demostrarlo tiene que ir al Gran Teatro, ya que él ha encontrado algo allá y lo está esperando. Por ello Jamie se escapa del detective y llega al teatro para comenzar a buscar a Henry. Sin embargo, Jim lo alcanza en cuestión de minutos y le dice que no hay nadie ahí, ya que solo habían 2 botes en el lago que solamente ellos 2 habían utilizado. Pero al instante, ¡sí está! De pronto encuentran una entrada secreta que los lleva hasta la habitación en donde Mary Shaw creaba sus marionetas y oculta tras una gran cortina, descubren que los 101 muñecos por alguna razón han logrado llegar nuevamente a este lugar. También descubren que bajo una sábana se encontraba el cadáver de su tío abuelo de Jamie, quien fue convertido en una tétrica marioneta. De pronto todos los muñecos del lugar comienzan a voltear su cabeza para terminar señalando a la marioneta más perturbadora de la colección de Mary Shaw, un payaso quien yacía sentado en una mecedora. A Jamie se le ocurre mencionar el nombre de la anciana, haciendo que la vieja se presente dentro del payaso. Esta le confiesa 2 bombazas que lo dejan súper descuadrado. La primera es que asesinó a su tío Michael por el simple hecho de que necesitaba un cuerpo humano para poder crear al muñeco perfecto, explicándole que el muñeco perfecto es aquel que se asemeja lo más posible al aspecto de una persona de verdad. Pero para su mala suerte, como puede ver, todo terminó siendo una defecio. Lo segundo que le dice es que si se pregunta por qué fue que asesinó a Lisa si ni ella ni su familia tuvieron algo que ver con su asesinato, la respuesta es tan simple como ver dentro de su vientre, dándole a entender a Jamie que su novia estuvo embarazada de él, haciendo que el último descendiente de los Ashen sea el hijo que ella estaba esperando. Luego de eso se presenta físicamente y vemos cómo es que su lengua posee todas las lenguas de las personas que han sido asesinadas por ella. De pronto el detective le mete un escopetazo al payaso, haciendo que Mary Shaw desaparezca por unos segundos, pero al instante vuelve a aparecer en otro de los muñecos, haciendo que Jamie se percate que la vieja puede vivir a través de las marionetas. Por ello le dice al detective que se deshaga de todos los muñecos para que así la tía pueda irse directo al infierno sin oportunidades de poder regresar. Pero luego de varios escopetazos y de quemar prácticamente la habitación, nuestro protagonista se percata que el cuerpo de Michael también es usado como marioneta por la anciana, haciéndole entender que los cuerpos transformados en ventrílocuos por ella también puede poseerlos. Pero como estos no pueden moverse y a la larga se van a quemar, ambos sujetos
estos deciden salir corriendo del teatro y escapar. Sin embargo, la vieja hace que una plataforma se descoloque, provocando que el detective caiga hacia el precipicio y grite, quedándose de esta manera sin lengua. Finalmente Jamie termina escapando del teatro en llamas, pero recuerda que aún le queda un muñeco, Billy, el que dejó en casa de Henry. Por ello va hacia allá a toda velocidad, pero encuentra a Marion con su esposo lastimosamente ya fallecido en brazos y le dice que su padre llegó y tomó el muñeco para llevárselo a su casa, lo cual es algo que no tiene sentido para Jamie, ya que recordemos que su padre está postrado en una silla de ruedas. Cuando llega a casa y entra a la habitación de su padre, todo el sonido se comienza a desvanecer y por alguna razón logra escuchar la voz del detective Jim. ¿Por qué me sepultaste tú? En eso ve tirado en una cuna a Billy, quien hace que pueda aparecer Mary Shove detrás de él, pero rápidamente tira al muñeco hacia el fuego, deshaciéndose de una vez por todas de la vieja y de todas las marionetas. Pero cuando pensó que todo se había acabado, encuentra el cuerpo de su padre convertido en un ventrílocuo, haciéndonos entender de esta manera que todo este tiempo Mary Shove rogaba las voces de las personas a las que les había quitado la lengua, como en el caso de Lisa, Henry, ¿puedo demostrarlo? El detective Jim, ¿por qué me sepultaste tú? Y su padre, hijo mío, qué agradable sorpresa. Y no solo eso, sino que, ya agarra de bien humano, gracias a esto también se da cuenta que su madrastra, quien estuvo controlando a la marioneta de su padre todo este tiempo, era nada más y nada menos que el mismísimo muñeco perfecto. Sí, el que Mary Shove siempre anheló en crear, haciendo que su apariencia se confunda con la de un humano de verdad, la marioneta número 103 de su colección, provocando de esta manera que Jim olvide por completo el poema de su infancia y dé el último grito de su vida.